¿Puede realmente el sonido de tu voz cambiar el mundo? Imagina a Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, en el centro mismo de un programa de televisión internacional. Frente a millones de espectadores, los presentadores de la BBC se burlan abiertamente de su acento y caricaturizan su modo de hablar. No es solo una risa pasajera, es el eco de siglos de dominación colonial, el mensaje de que solo la voz correcta merece respeto. Lo que parecía otra humillación más, casi invisible bajo la rutina mediática, se convirtió en una chispa impredecible. En vez de callar o limitarse a señalar la ofensa, Traoré eligió responder en ese mismo instante, en directo, sin titubeos. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie esperaba que la víctima se levantara. Con palabras firmes y mirada serena, Traoré desmontó la burla y devolvió el golpe, no con rabia, sino con dignidad. Su respuesta no solo desarmó a los presentadores, sino que viajó como pólvora por el planeta. El gesto de un líder africano, enfrentando el desprecio lingüístico, se transformó ante los ojos del mundo en un acto de resistencia y orgullo. Porque ignorar esas microagresiones no es inocente. Perpetúa prejuicios que arrebatan voz, dignidad y poder. Pero enfrentarlas puede reescribir la historia de todo un continente. Traoré no solo se defendió a sí mismo, abrió la puerta a una descolonización cultural que muchos creían imposible. ¿Hasta dónde puede llegar el eco de una respuesta valiente? Para entender por qué medio mundo quedó sacudido, hay que mirar más allá de la risa en el estudio de la BBC y descubrir qué fuerzas se activaron en ese instante. La historia de Traoré no comienza ni termina en un plató de televisión. Para comprender su poder, debemos retroceder y explorar cómo el lenguaje ha sido usado como arma y como escudo a lo largo de la historia. Nada es inocente cuando se menciona África en los grandes medios occidentales. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa en un set iluminado de Londres puede arrastrar siglos de historia y sufrimiento. Incluso un simple acento es mucho más que una curiosidad lingüística. Es el eco de generaciones marcadas por el colonialismo, por haber sido siempre observados, descritos y juzgados desde lejos. Para comprender la profundidad de este tema, basta con recordar cómo, durante la Conferencia de Berlín en el siglo XIX, las potencias europeas no solo repartieron territorios africanos, sino que impusieron la idea de que sus lenguas y acentos eran superiores. Los funcionarios coloniales ridiculizaban sistemáticamente a quienes hablaban francés, inglés o portugués con acento africano, usando el lenguaje como barrera de acceso al poder y a los recursos. Esta práctica se perpetuó durante décadas, afectando incluso a los sistemas educativos, donde los niños eran castigados por hablar sus lenguas maternas en el aula. En este clima, 3 presentadores británicos bromearon y caricaturizaron el acento francés del presidente burkinés Ibrahim Traoré, justo después de que él denunciara la injerencia extranjera en África Occidental. Sus risas y burlas, transmitidas en horario estelar, no solo restaban importancia al mensaje, sino que convertían la voz africana en un espectáculo para la audiencia londinense. Para el estudio de la BBC fue un instante de ligereza, pero en Ouagadougou, Traoré y su equipo presidencial seguían el programa en tiempo real. Sabían que esas risas no solo iban dirigidas a él, sino a todos aquellos cuyas voces y acentos han sido ridiculizados durante décadas por no provenir del centro del poder global. Para Traoré, el asunto era personal y colectivo. Su abuelo, soldado en el antiguo ejército colonial francés, sobrevivió a los combates, pero no al desprecio diario. Fue menospreciado por su acento africano cada vez que intentó dirigirse a los oficiales franceses. Hoy, Ibrahim Traoré, nieto de aquel hombre, lidera una nación que aún padece la exclusión en el discurso internacional. Esta experiencia personal resuena con la de millones de personas en todo el mundo que han sentido que su modo de hablar es motivo de burla o discriminación. En la India, por ejemplo, los hablantes de inglés con fuerte acento regional a menudo encuentran barreras en el mundo profesional, pese a su competencia técnica. En América Latina, los acentos indígenas han sido históricamente estigmatizados,
relegando a quienes los portan a los márgenes del poder político y social. En ese instante, Traoré y su equipo se vieron obligados a tomar una decisión estratégica: protestar formalmente o transformar la humillación en una oportunidad. Optaron por la audacia. En vez de quejarse ante la cadena británica, exigieron una entrevista exclusiva en el mismo canal que lo había ridiculizado. No abandonó el escenario. Lo reclamó como propio, entendiendo que el riesgo era más que personal. Quien cede el control de su relato queda condenado a ser definido por otros eternamente. Esto trasciende el choque entre un presidente africano y 3 presentadores británicos. Es la lucha por el derecho a hablar, a ser escuchado, a reescribir la propia historia frente al mundo. Entender este contexto no es opcional. Es esencial si queremos cambiar la manera en que África, y cualquier pueblo marginado, es visto y representado. Pero la entrevista que planeaba la BBC no sería el tradicional duelo de preguntas y respuestas. Algo mucho mayor se estaba gestando, y nadie, ni en Londres ni en Ouagadougou, podía anticipar cuán profundo sería el impacto. El equipo de Traoré sabía que esta entrevista podría cambiarlo todo, pero también que enfrentaban una maquinaria mediática experta en controlar el relato. La preparación sería tan tensa como la confrontación que se avecinaba. Para prepararse, el equipo revisó ejemplos históricos de otras figuras que usaron el lenguaje para desafiar la narrativa dominante. Recordaron cómo Nelson Mandela, incluso cuando era ridiculizado por su acento afrikáner imperfecto, utilizó ese mismo acento para empatizar con sus carceleros y construir puentes. También analizaron la estrategia de líderes indígenas latinoamericanos, como Evo Morales, quien reivindicó su manera de hablar español como un acto político. ¿Quién decide realmente qué voces merecen ser escuchadas? Esa pregunta, tan sencilla como explosiva, flotó en el aire de la BBC cuando, por primera vez, el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, aceptó una entrevista en directo con Victoria Harlow, la presentadora estrella de Londres. A un lado, la seguridad de décadas de supremacía mediática occidental. Al otro, la determinación vibrante de un joven líder africano dispuesto a reescribir las reglas del relato internacional. La tensión era casi tangible. Victoria abrió la conversación con cortesía cortante, lanzando una secuencia de preguntas sobre autoritarismo, derechos humanos, y de forma apenas velada, sobre el acento marcado de Traoré. Algunos dicen que su estilo de gobernar recuerda a los peores regímenes del siglo XX, insinuó en un inglés pulido, dejando escapar un dejo de escepticismo. Cuando abordó el tema del acento, lo hizo desde la superioridad de quien cree dictar el estándar universal. Ciertos observadores sugieren que su forma de hablar obstaculiza su credibilidad internacional. ¿Qué responde a eso? Traoré no titubeó. Sin alterar el tono, respondió: hablamos mucho de libertad de prensa, pero casi nada de libertad de acento. ¿Por qué una lengua o una dicción debe valer más que otra? Señaló de forma directa la hipocresía de unos medios que se proclaman defensores de la pluralidad, pero mantienen una jerarquía del habla que silencia a millones. Entonces, Traoré rompió el guión sin alzar la voz. Un acento es el sonido del coraje. Es la marca de alguien que se atreve a hablar desde donde le enseñaron a callar. Por un instante, el estudio quedó en silencio. Las bromas internas sobre la adición imposible se evaporaron. Nadie tenía una réplica preparada para esa dignidad hecha palabra. La reacción fue inmediata y visceral. En redes sociales británicas, algunos intentaron ridiculizar la intervención de Traoré, pero el clima en el estudio cambió de la burla al desconcierto. Los rostros de los presentadores mostraban una mezcla de sorpresa y vergüenza. Por primera vez, la BBC se vio obligada a enfrentar su propio sesgo. ¿Quién decide qué voces tienen valor y por qué? En juego no solo estaba el prestigio de Traoré, sino la reputación internacional de la BBC y la autoestima de millones que, al escuchar esa frase, sintieron que su propia voz empezaba a pesar un poco más. Fue un momento que desnudó la jerarquía invisible del lenguaje y el poder, una grieta real en el relato mediático occidental,
registrada ante la mirada de millones de espectadores en tiempo real. Lo más inesperado ocurrió después. La entrevista encendió una conversación global sobre el valor del acento y el derecho a ser escuchado, sin importar el origen. Lo que siguió superó todos los límites de la política y el periodismo tradicional, abriendo una puerta a algo mucho más grande. La resonancia de aquel momento cruzó fronteras y se filtró en conversaciones comunes, encendiendo debates en escuelas, cafés y foros públicos. El eco de la voz de Traoré ya no podía ser contenido dentro de los estudios de Londres. Una sola frase puede sacudir cimientos que parecían inamovibles. Eso fue lo que ocurrió cuando la respuesta de Ibrahim Traoré a la BBC se volvió viral en menos de 24 horas, provocando un terremoto mediático de escala mundial. En redes sociales de todos los rincones del planeta, la frase emblemática de Traoré, reivindicando con firmeza su acento como símbolo de identidad y dignidad africana, se multiplicó en memes, videos de reacción y hasta grafitis urbanos. Lo que inició como una burla televisiva se transformó en un estandarte de resistencia. Lingüistas, universitarios y personalidades públicas se lanzaron a debates encendidos sobre el poder del lenguaje y el racismo sutil en los medios globales. Dentro de la BBC, la marejada fue imparable. Periodistas de minorías étnicas y orígenes africanos, antes discretos, alzaron la voz en asambleas internas y foros virtuales, exigiendo explicaciones y cambios reales. Protestas silenciosas recorrieron los pasillos londinenses. Pancartas con "Mi acento", "Mi historia", mesas redondas y cartas abiertas que sumaron cientos de firmas, desafiando la tradición de silencio. La presión interna y externa creció tanto que tras varios días de polémica, la directiva de la BBC debió emitir disculpas públicas en horario estelar. Los presentadores implicados recibieron sanciones y se anunció la creación de un departamento especial de noticias africanas, dirigido por periodistas nativos y con corresponsales en ciudades estratégicas del continente. Por primera vez en décadas, los manuales editoriales se revisaron con lupa, buscando erradicar sesgos coloniales aún latentes. Sin embargo, el cambio más profundo germinó lejos de los estudios británicos. En Burkina Faso y, poco a poco, en toda África francófona y anglófona, la autoestima lingüística se renovó. Raperos, poetas y maestros celebraron los acentos locales en canciones y aulas. En redes sociales, jóvenes de diferentes regiones grabaron videos orgullosos, hablando en francés, inglés o lenguas nacionales, dejando claro que la dignidad no consiste en sonar europeo, sino en ser auténtico. El fenómeno cruzó fronteras y océanos. En Senegal, Nigeria y Costa de Marfil, movimientos sociales organizaron jornadas y seminarios para analizar cómo los acentos han sido herramientas de discriminación a lo largo de la historia. Por primera vez, el tema llegó a noticieros africanos y a debates parlamentarios. Traoré, lejos de buscar fama efímera, fue invitado a foros internacionales sobre descolonización, prensa y derechos humanos. Allí insistió en que la verdadera batalla apenas comienza. El cambio real, advirtió, no se mide en tendencias virales ni en disculpas televisadas, sino en desarrollo, seguridad y soberanía material para nuestros pueblos. Sin embargo, la pregunta persiste en el aire. ¿Será esta ola mundial de dignificación lingüística la chispa de reformas profundas o solo otro episodio viral condenado al olvido? La tensión entre el símbolo y la acción real plantea un desafío para las nuevas generaciones. ¿Podrán sostener el impulso transformador o cederán ante la rutina y el olvido? No basta con proteger el acento. Es hora de exigir el derecho a definir el mundo desde nuestros propios idiomas. La lucha no termina en la defensa, apenas comienza con la reivindicación. Ibrahim Traoré, en cada foro internacional, lanza un mensaje frontal a la juventud africana. El acento es memoria, cicatriz y semilla. Hablar desde la identidad no es motivo de vergüenza, sino el detonante de una fuerza capaz de transformar lo que fue tratado como debilidad en una herramienta de poder colectivo.
Pero Traoré no se limita a normalizar el acento africano en los espacios de élite. Él va más allá. Impulsa la revitalización de lenguas originarias, el desarrollo de ciencia, tecnología y diplomacia escritas y pensadas en esos idiomas. Así desafía la lógica impuesta de que solo el inglés o el francés pueden ser lenguas del progreso. Este movimiento ya se siente en la práctica. Periodistas y líderes que antes disimulaban su acento ahora lo muestran con orgullo. La transformación personal se convierte en acto político. Dejar de esconderse es el primer paso para cambiar el rumbo colectivo. La ola de cambio alcanza lugares insospechados. Por primera vez, la BBC, símbolo del periodismo occidental, nombra a un presentador internacional con acento africano en su transmisión global. Este gesto, apenas visible para algunos, marca el inicio de un giro real. La cuestión ya no es solo ser representados, sino reclamar el derecho a narrar el mundo desde nuestra perspectiva. La dignidad lingüística deja de ser lucha solitaria y se transforma en herramienta de empoderamiento colectivo. Un pueblo que asume su pluralidad de voces y acentos gana una ventaja estratégica. Puede trazar sus propios marcos, términos y sueños, sin pedir permiso a nadie. Ahora, la apuesta es convertir la inseguridad y la vergüenza en orgullo y estrategia social. Si no lo logramos, seguiremos viviendo bajo definiciones ajenas y perdiendo la oportunidad de un cambio profundo y duradero. Pero, ¿cómo se convierte una reivindicación simbólica en una transformación real? El siguiente paso requiere coraje. Desafiar las estructuras que perpetúan el prejuicio, incluso cuando parecen inamovibles. ¿Estás preparado para convertir tu voz en tu mayor fortaleza? La historia de Ibrahim Traoré no trata solo de un presidente africano enfrentando burlas por su acento. Es la historia de cómo una voz, en vez de ceder ante el ridículo, se transforma en símbolo de resistencia y dignidad para millones de personas. Cada vez que alguien en cualquier rincón del mundo se ríe de nuestro modo de hablar, intenta recordarnos siglos de prejuicio, jerarquías ocultas y fronteras invisibles. Pero cuando Traoré respondió con serenidad y coraje, no solo defendió su acento. Nos mostró que apropiarse de la propia voz puede convertir la vergüenza en una declaración de poder. La lucha por la voz propia es diaria. Ocurre en la oficina, en el transporte, en la escuela, en la mesa familiar. Sucede cuando dudas antes de hablar, cuando intentas corregir tu acento para encajar, o cuando guardas silencio para evitar el juicio de otros. Muchas veces sucede en silencio, como pequeñas renuncias que se acumulan año tras año. Pero también ocurre cada vez que te animas a hablar, aunque la voz tiemble. Cada vez que detienes una burla, cada vez que reivindicas tu acento o tu lengua materna, reclamas tu lugar en la historia. Si Traoré hubiera callado, habría dejado la burla como costumbre. Al enfrentar a sus críticos en su propio terreno, rompió ese ciclo y abrió nuevas puertas para todos. Quedarse callado es ceder tu poder. El silencio impuesto por la burla y el prejuicio solo fortalece a quienes prefieren que sigamos siendo invisibles. Pero cuando hablas, cuando afirmas tu verdad, abres grietas en los muros que otros levantaron para ti. Quizá has sentido alguna vez que tu voz no importa, que tu manera de hablar es motivo de vergüenza, que nadie te escuchará. Pero hoy, la experiencia de Traoré nos recuerda algo esencial. Nadie más puede contar tu historia como tú. Tu voz es única y poderosa. ¿Y si hoy mismo empezaras a convertir esa inseguridad en motor de cambio? No necesitas grandes escenarios ni cámaras. El primer paso ocurre en la vida cotidiana, en la próxima conversación, en la próxima reunión y sobre todo en cómo te ves y te valoras a ti mismo. Escucha tu voz. Haz de cada palabra un acto de dignidad. Defiende el derecho a ser escuchado en tus propios términos, porque al hacerlo, no solo transformas tu vida, inspiras a otros y desafías prejuicios que llevan siglos oprimiendo a millones. Así que, la próxima vez que dudes en hablar, recuerda. La verdadera acción comienza en lo pequeño. Cada día, con cada palabra, puedes reconstruir tu identidad y cambiar la percepción de quienes te rodean. No cedas tu poder. Úsalo.
porque tu voz importa, sobre todo cuando el mundo pretende silenciarla. Pero, ¿cómo podemos pasar de la inspiración a la acción concreta? Aquí te propongo algunos pasos prácticos para transformar tu voz en un instrumento de cambio social y personal. Primero, reconoce y acepta tu acento. Haz un ejercicio de memoria. Recuerda la primera vez que alguien se burló de tu forma de hablar. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? Anótalo y compártelo, si puedes, con alguien de confianza. Reconocer la herida es el primer paso para sanarla. Segundo, infórmate sobre la historia de tu lengua y tu acento. Investiga de dónde viene, qué historias y culturas representa. Por ejemplo, en México, el acento del sur guarda rasgos mayas y zapotecas. En España, el andaluz es reflejo de siglos de mestizaje árabe y romano. Saber esto te da argumentos para defender tu identidad. Tercero, únete a grupos que celebran la diversidad lingüística. Existen redes de apoyo, tanto presenciales como en línea, donde personas de diferentes acentos comparten experiencias y estrategias para enfrentar la discriminación. Busca foros, talleres y movimientos sociales en tu ciudad o en redes sociales. Cuarto, desafía las estructuras de poder en lo cotidiano. Si trabajas en una empresa, pide que se revisen los manuales y políticas de comunicación para que incluyan la diversidad lingüística. Si eres docente, promueve el uso y el respeto de todos los acentos en el aula. Quinto, utiliza tu voz para empoderar a otros. Si tienes hijos, enséñales a no avergonzarse de su acento. Lee con ellos cuentos en tu lengua materna. Si eres líder comunitario, organiza charlas o eventos donde se celebren las diferentes formas de hablar. Sexto, apoya a medios y creadores de contenido que visibilicen la pluralidad lingüística. Suscríbete a canales, comparte videos, comenta publicaciones que ofrezcan representación diversa. El cambio cultural necesita de audiencias que exijan y premien la inclusión real. Séptimo, exige a tus representantes políticos que protejan los derechos lingüísticos. Firma peticiones, participa en consultas públicas, vota por quienes se comprometan a defender la pluralidad idiomática. Octavo, celebra tus logros. Cada vez que uses tu acento con orgullo, cada vez que inspires a alguien más a hacer lo mismo, anótalo como una victoria. El cambio profundo se construye con pequeños pasos diarios que, con el tiempo, suman revoluciones enteras. Y finalmente, recuerda. La historia está llena de ejemplos de personas que transformaron la percepción de sus acentos en símbolos de poder. Piensa en figuras como Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana que reivindica su inglés africano en conferencias globales. En Gabriel García Márquez, cuyo realismo mágico está impregnado del sabor caribeño de su habla. Cada uno, desde su trinchera, demostró que la originalidad y la autenticidad pesan más que cualquier estándar impuesto. Así, lo que comenzó como una burla en un estudio de televisión puede convertirse en el punto de partida para una transformación colectiva. Si cada persona que escucha esta historia decide hablar con dignidad, desafiar los prejuicios y reclamar su lugar, el eco de Traoré no solo se escuchará en Burkina Faso, sino en cada rincón del planeta donde alguien haya sido silenciado por su acento. El mundo cambia cuando cambiamos la forma de escucharnos y de narrarnos. No subestimes el poder de una sola voz, porque a veces basta con que una persona hable para que el silencio de siglos se rompa y la historia avance. La pregunta con la que comenzamos sigue abierta, pero ahora tiene una nueva dimensión. ¿Puede el sonido de tu voz cambiar el mundo? Si dudas, recuerda a Ibrahim Traoré y a todos los que antes de él se atrevieron a hablar desde su verdad. Ahora el turno es tuyo. No guardes silencio. Haz que tu voz, con su acento, con su historia, con su coraje, resuene. Porque el mundo necesita escuchar todas las voces, especialmente la tuya.